alteración metabólica que tiene múltiples causas. Se caracteriza sobre todo por esto, ¿no es cierto? Hay una hiperglucemia crónica y está asociada a la alteración del metabolismo, sobre todo los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Miren esto. En la diabetes, el cuerpo no produce suficiente nada de insulina. Pero no solo esa es la causa de la diabetes, que no tenga mi cuerpo insulina. Puede ser que haya insulina, pero que esta no funciona de la manera correcta, provocando entonces un alto nivel de glucosa en sangre o hiperglicemia. Esta es la célula donde debe entrar la glucosa. ¿Sí? Esta glucosa viene del torrente sanguíneo. ¿Sí? Esta glucosa no entra a esta célula, ¿por qué? ¿Por qué? El cuerpo no produce insulina. Entonces, no hay insulina. No hay insulina, esta glucosa no entra en la célula. ¿Y qué va a provocar aquí en la sangre? Un aumento de la glucosa. ¿Sí? Pero también dice aquí que esta, o sea, la insulina no funciona de manera correcta. Entonces, ¿qué significa? Que todo está yendo bien, pero la insulina, como insulina, no va a funcionar en la célula, sino que aquí se une a unos receptores, ¿sí? Como 4 receptores, y así más o menos es los receptores, alfa y beta, se unen estos receptores. Entonces el problema puede ser en esta acoplación insulina-receptor. El problema puede estar ahí. El problema de la diabetes también puede estar en el mismo receptor, o puede estar en toda la cascada que hay aquí cuando la insulina se une al receptor. ¿Sí? Entonces, aquí vemos eso, ¿no? La diabetes se produce porque no produce el cuerpo suficiente o nada de insulina. Puede ser un caso. O que sí haya insulina, pero que esta no funciona correctamente. Y como no funciona correctamente, la glucosa se acumula ¿dónde? Aquí en la sangre, provocando un alto nivel de glucosa en sangre, que es la principal característica de la diabetes. Bien, vamos a ver que hay diferentes tipos de diabetes. Obviamente que ahora vamos a poner énfasis en lo que es el tipo 2. Tipo 1 de diabetes, ¿qué es lo que hay? Hay una destrucción prácticamente de las células beta, que usualmente tiene la deficiencia absoluta. ¿Qué son esas células beta? Las que producen insulina, las que se... ¿Qué son esas células beta? Sus nombres. Sus nombres para la lista. Entendí sus nombres de la célula beta y dije, ¿qué nombre tiene? Entonces, ¿qué son esas células beta? Son células que se encuentran ¿dónde? Islotes de En el páncreas. ¿Ya? El páncreas es un órgano de secreción tanto endocrina y exógena como exocrina. ya. Endocrina. ¿Sí? Muy bien. Las células beta, en la parte endógena, el páncreas, ¿cuántos tipos de células tiene? Las células alfa, Beta, gamma y delta. Ya, entonces las células alfa, ¿qué producen? Insulina. Alfa. Las células beta, Insulina. insulina. Ya tenemos 2 tipos de células. ¿Qué más? Delta, somatostatina. Delta, Somatostatina o gamma.
somatostatina. Y por último, El gamma. muy bien. Obviamente que la mayor cantidad de células que tiene los islotes del Langerhans son las de células beta, ¿no es cierto? Es una hormona muy importante. Entonces, más o menos un 50-60% puede tener de porcentaje. Muy bien. Esta diabetes tipo 1 se presentará en una persona de 23, 24 años, que poco a poco va adelgazando, así que coma, va adelgazando. ¿No? ¿En quién es? En niños, ¿no es cierto? Muy jóvenes, incluso niños. ¿Sí? No hay las células beta. Diabetes tipo 2, mayor porcentaje. Debido a la pérdida progresiva de la secreción de las células beta, frecuentemente sobre el fondo de una resistencia a la insulina, que es lo que vamos a ver ahora. La diabetes gestacional, los primeros días del embarazo. Se diagnostica esta diabetes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Corilelo. Diabetes diagnosticada en el segundo o el tercer trimestre del embarazo que no existía claramente antes de la gestación. Ya. Entonces, una condición para que sea llamada gestacional es que antes yo no haya tenido diabetes. ¿Sí? Porque si no, no va a ser diabetes gestacional. Sería una diabetes tipo 2 tal vez. Y que sea a partir del segundo o tercer trimestre. Porque es la gestación, el embarazo, etcétera, quien va a provocar. Si me aparece a las 5 o 6 semanas, probablemente sea una diabetes tipo 2 y que yo no me di cuenta y no sabía y me embaracé sin saber que yo tenía diabetes. Otros tipos de diabetes, síndromes de diabetes monogénica, la neonatal, MODY, algunas enfermedades del páncreas exócrino, pancreatitis, fibrosis quística, tratamientos con corticoides, etcétera, nos pueden provocar también diabetes. Muy bien. La diabetes mellitus. Entonces, básicamente resulta de una asociación. ¿De qué? De una insulinoresistencia y secreción compensatoria deficiente de insulina, con posible predominio de una de ellas, aunque ambas condiciones son necesarias, ¿sí?, para provocar la diabetes. ¿Qué significa la insulinoresistencia? ¿Sí? Hemos escuchado hablar, ¿no es cierto? Ese paciente tiene resistencia a la insulina. ¿Sí? Más o menos, ¿qué idea tienen de la resistencia a la insulina? Lo que habíamos puesto aquí, esta es la célula diana, que puede ser tejido muscular esquelético, adiposo, etc. ¿Sí? En esta célula, por mecanismos que vamos a ver, la insulina no puede actuar. No puede actuar insulina. Por tanto, la glucosa tampoco puede entrar. No actúa la insulina, la glucosa no entra. ¿Sí? En el torrente sanguíneo, la glucosa aumenta. Entonces, ¿cómo lo interpreta esto el páncreas? Espera, hay un problema en la célula diana, entonces tengo que esperar a que esto mejore. No, eso no lo interpreta así el páncreas. El páncreas interpreta esto como que no hay insulina suficiente. No hay insulina, pónganse a trabajar. Entonces empieza el páncreas a poner a trabajar a sus células beta de manera desordenada y exagerada. De tal modo que va a llegar un momento en que, ¿qué dice? Secreción compensatoria, ¿no es cierto? Va a comenzar a secretar para compensar esa supuesta falta de insulina. Pero ¿qué dice aquí? Deficiente. Porque va a llegar el momento en el que esa célula beta se va a agotar. Y por algunos mecanismos que ya vamos a ver más adelante, esa célula hasta va a morir.
porque la toxicidad a la que se va a enfrentar la célula beta va a provocar su apoptosis. Entonces, estas dos cosas, insulinoresistencia y secreción compensatoria deficiente de insulina. Una antes que la otra, posible predominio de una más que la otra, pero las dos se encuentran en el camino. Aunque el cuerpo puede producir insulina, esta no es suficiente o el cuerpo no puede responder a sus efectos, dando lugar a una acumulación de la glucosa. Bien. Ya, muy bien. Un poquito cómo es que esta célula beta va a producir la insulina. Lo vamos a repasar, esa fisiología, para poder luego entender cómo es esta resistencia a la insulina, cómo se ve afectada esta célula beta, para entender el mecanismo de la diabetes. Aquí la protagonista, ¿quién es? La insulina. Efecto de la insulina, hipoglicemiante. Efecto del glucagón, exactamente lo contrario. Esta es una célula beta. La insulina es una proteína, ¿sí? Es aquí donde se va a generar. Es aquí es que se va a producir. Retículo endoplásmico mediado por ribosomas. Aquí se va a constituir en proinsulina. ¿Sí? Pasa al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi va a producirse 3 cadenas, más o menos así, una cadena A, una cadena B y una cadena C. Aquí en el aparato de Golgi se rompe y se va a producir la proinsulina. ¿Ya? Entonces aquí quedan 2 cadenas, la A y la B, unidas por el enlace de sulfuro, y una cadena C. Esta cadena C siempre va a acompañar a la insulina. ¿Sí? ¿Cómo nos puede favorecer esta cadena C? ¿Para qué estaría? Hay algunos estudios que se pueden hacer para ver cuánto de insulina la persona secreta al día. ¿Sí? Entonces, más o menos, para saber cuánto ha secretado al día, lo que podemos ver es cuánto de cadena C tiene esa persona. La misma cantidad de insulina que se produce es la misma cantidad de esa cadena C que va a tener la persona. ¿Ya? O para algunos otros estudios en los que un paciente X puede estar inyectándose insulina, no sé, algún problema psiquiátrico, digamos así. Entonces, todo el cuadro clínico como que no convence, no, ¿y por qué tanta insulina? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, a ver, vamos a ver, si esa insulina que sale en el laboratorio es endógena o es exógena. Entonces, para eso podemos hacer en el laboratorio esta cadena C. Esta cadena C nos sale en 20, o en 30, 40 más o menos, y la insulina que tomamos nos sale en 100. Significa que el paciente es
es muy inusual, pero también podría servir para eso. Muy bien. Tenemos aquí ya estas dos cadenas de la insulina y luego en unas vesículas se van a almacenar. Ahí está. Las vesículas que se va a almacenar la insulina. ¿A la espera de qué? ¿A la espera de qué? De ser liberados. ¿Okay? De que haya una exocitosis, aquí están los capilares. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos estímulos que me van a provocar que esta célula beta produzca insulina? Que toda esta maquinaria que está aquí se ponga en marcha, se ponga en marcha. Si esta persona está en ayuno, ¿habrá insulina? ¿Habrá insulina? No. ¿Qué es lo que va a haber? Cagón, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque necesitamos energía en el cuerpo. No hay energía. Entonces, ¿de dónde saca el hígado energía? ¿De dónde? ¿De dónde saca energía el hígado? Yo no tomo desayuno. Ya, pero no, ¿de dónde más? De las reservas que tiene el hígado, como ese, ¿cómo lo almacenamos a la glucosa? ¿Forma de glucógeno. Ya. Entonces todo eso pasa durante el ayuno. El glucagón estimulará la insulina. ¿Estimulará la insulina? Ya, muy bien. La persona ha desayunado. ¿Sí? ¿Cuál es el principal estímulo entonces para que esta maquinaria se ponga en marcha? La alimentación, sobre todo los Carbohidratos. Los hidratos de carbono, más conocido como glucosa. ¿Sí? Entonces la glucosa entra en contacto con la glucosa y aquí se abren unos canalitos para el ingreso de y también de algunos aminoácidos. ¿Esta glucosa qué es? Energía pura, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué va a aumentar? El ATP. Y este aumento de energía de ATP dentro de esta célula beta, ¿qué va a provocar? Es una serie, sí, es una cascada, ¿no? Como todo en la célula, es una cascada. ¿Qué va a provocar? Aquí hay unos canales de potasio. Esto va a provocar que se cierren estos canales de potasio. ¿Qué carga tiene el potasio? ¿Positiva o negativa? Positiva. El potasio no va a salir, se va a almacenar en la célula. Entonces, esta membrana se va a llenar de carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a despolarizar. ¿Sí? A su vez, esta despolarización va a provocar que canales de calcio se abran y entre el calcio en la célula beta. Y aquí esta célula beta también tiene su calcio. ¿Qué está almacenado? En el retículo endoplásmico liso. Aquí hay calcio. Entonces, esta entrada del calcio en la célula beta va a ser como el chispazo que enciende que de aquí salga el calcio. Esta salida del calcio va a provocar, a su vez, la salida de estas vesículas aquí de la insulina. Este
Este será el único mecanismo que tiene la célula beta para empezar a producir insulina. No, dice Julio César. ¿Qué más conoces, Julio César? ¿Qué receptores de? Entonces Julio César dice que hay receptores de GLP-1. ¿Recuerdan qué es el GLP-1? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué es el GLP-1? Entonces, no solo es la glucosa en contacto con la célula beta la que va a provocar que se inicie la producción y el expositor de insulina. ¿Sí? Hay otros mecanismos por los cuales se produce la insulina. En una fase cefálica, ¿qué es lo que pasa? Ya almorzado, después de hambre, me imagino todo lo que voy a comer al salir de esta clase. El solo hecho de pensarlo, el solo hecho de imaginarlo, de verlo, olerlo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a provocar? La producción de un neurotransmisor. No, acetilcolina. Entonces, aquí hay un receptor. Aquí está. Todos los que están en la parte izquierda de ustedes son los que van a estimular la producción de insulina. ¿Sí? Acetilcolina. Entonces hay una fase cefálica por medio de la acetilcolina que va a provocar la producción de insulina. Obviamente que no será igual que con la presencia de la glucosa. ¿Sí? Eso significa que en este momento yo estoy pensando ya en mi comida, ya mi cuerpo está empezando a producir insulina, preparándose para el momento en el que llegue la insulina a la sangre. ¿Ya? Por fin tuve acceso a mi almuerzo. ¿Y cómo? Llega ¿a dónde? Al estómago. Entonces hay una fase gástrica de producción de insulina. Llega al estómago. Entonces hay una serie de células muy sensibles a ese estiramiento que tiene el estómago, ¿no es cierto? Cuando recibe el alimento. Eso va a provocar que unas neuronas lleven la información al sistema nervioso central e igual, mediante la acetilcolina, devuelvan la información a la célula beta. Ya hay alimento en el estómago. Empieza o sigue produciendo. O no te detengas porque ahorita te llega la glucosa. ¿Sí? Entonces hay una segunda fase de producción de insulina. Una fase gástrica. Por este mismo mecanismo. Una tercera fase. Del estómago pasa al... Del estómago pasa al... ¿A dónde? Al intestino. ¿Sí? ¿Pasa al intestino, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. ¿Y qué pasa en el intestino? Ya, pero antes de haber absorción, el intestino ya lo absorbe, no, tiene que haber producción de qué hay. Sí, se mezcla con la bilis. ¿Pero qué más se mezcla? Con enzimas, otras hormonas, ¿sí? ¿Sí o no? También de páncreas. Tubos gástricos, etcétera, ¿verdad? Ya. Y aquí están.
producen, ¿no es cierto? En el intestino. Y esos también tienen receptores aquí. Aquí hay receptores de acetilcolina. Y también hay receptores de otras hormonas. Estos mecanismos no están muy claros, pero se sabe que esta célula beta tiene estos receptores. Y de alguna manera, miren, el glucagón también induce la producción de insulina, obviamente en menor cantidad y proporción. ¿Sí? Entonces, estas hormonas, otros mecanismos van a provocar la salida de estas vesículas de la insulina hacia el torrente sanguíneo. Entonces, lo que hemos hecho ahora es nada más recordar cuál es la función. Esto es cómo debe funcionar la célula beta. ¿Sí? Esto es como sí debe de funcionar. Pero esto sí funciona así cuando hay una adecuada cantidad de glucosa. Vamos a ver en adelante que este exceso de glucosa, todo lo que va a pasar aquí dentro de la célula. ¿Ya? Factores de riesgo de la diabetes. Hay una susceptibilidad genética y obviamente, así no haya susceptibilidad genética, un exceso crónico del consumo de energía. Este exceso crónico de energía nos lleva a una obesidad. Este exceso crónico de energía obviamente está provocado también por un sedentarismo y por la mala alimentación. ¿Qué pasa si solo tengo susceptibilidad genética? ¿Qué significa? Padres, abuelos, hermanos, tíos que tienen diabetes. Y mi alimentación es buena. Tal vez no desarrolle la diabetes. Pero ¿qué pasa si aquí hay susceptibilidad genética, aquí no hay susceptibilidad genética y las dos tienen mala alimentación? Entonces, las dos pueden desarrollar, pero ella también puede desarrollarla. Antes incluso. Oye, pero comemos lo mismo. ¿No? Entonces, pero yo tengo antecedentes familiares. Muy bien. Obesidad, sedentarismo. Miren lo que dice aquí. El ejercicio, esto es muy importante, de intensidad moderada mejora la captación de glucosa en un 40% y la sensibilidad a la insulina. Eso significa que el sedentarismo es clave en la formación de la diabetes. La obesidad. ¿Cuándo decimos que una persona entra en obesidad? Cuando tiene un índice de masa corporal de 25 o 30. 24. ¿Quién da más? Eso es sobrepeso. Sobrepeso es mayor a 24, 25. 24.9 también. A partir de 25 es sobrepeso, ¿sí? Hasta 29.9. A partir de 30 es obesidad. Siempre y cuando hablemos de un adulto menor de 60 años. Es una persona de 60 años, sobrepeso será lo hemos visto el año pasado. 27, aumentamos 2 más. Y en el adulto mayor, la obesidad estará a partir de 2. Índice de masa corporal, 32. Sí, pero como hablamos ahora de modo general, podemos ver el sobrepeso está a partir de ¿qué? 25. Índice de masa corporal 25. Y la obesidad a partir de 30.
de riesgo. Obesidad, sedentarismo. Nuevamente el ejercicio, hemos visto la primera parte que puede mejorar la captación de la glucosa, pero también puede mejorar el ejercicio e incluso revertir la inflamación y el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo es lo que va a sufrir esta célula beta. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente viene y nosotros lo captamos en resistencia a la insulina, ese paciente podría revertir su cuadro, aún no está con diabetes. ¿Podría revertir su cuadro? Los estudios dicen que sí. Mejorando la alimentación e incluyendo en lo que se pueda, porque muchas veces nos vienen pacientes con artrosis, cadera, rodilla, entonces muy difícil, ¿no? En ellos decirles, ¿saben qué? Tienen que hacer un ejercicio de tipo moderado y difícil. Pero si se da el caso, el ejercicio y la buena alimentación, ¿qué significa buena alimentación? Nuestro triángulo ha cambiado, ¿no es cierto? Nos han enseñado antes así aquí, proteínas, y aquí abajo, de base ancha, los hidratos de carbono. Ahora ya no es así. Entonces puede mejorar, incluso revertir la inflamación y el estrés oxidativo, que son los factores predisponentes en la diabetes de tipo 2. La fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa en esa célula? Más o menos aquí está. Esta célula beta está siendo sometida a grandes y mucha cantidad de glucosa, ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, cuanto más estímulo tenga desde la fase cefálica, ¿sí? La persona con diabetes tipo 2 come bastante y come mal y come a destiempo. Entonces, desde aquí ya está secretando insulina. Esta maquinaria se multiplica por 10. Ya, y va a llegar un momento en la que esta maquinaria se va a agotar. Entonces, esta proinsulina que vimos que estaba por acá, esta proinsulina va a comenzar a producirse de manera exagerada, ¿sí? Y ya no va a ser apta, ya con deficiencia esta proinsulina. La cantidad exagerada de glucosa, ácidos grasos a la que se somete a provocar lipotoxicidad, glucotoxicidad, que ocurren en la obesidad, inducen a un estrés metabólico y oxidativo, y por ende va a conducir a un daño en las células beta. ¿Cuál es el mecanismo por el cual esta célula entra en estrés oxidativo? La hiperglucemia, miren aquí, tenemos los canales GLUT2, ¿sí? Que son por los que ingresa la glucosa. ¿Ya? La hiperglicemia, la hiperlipidemia promueven el estrés oxidativo, que la cantidad de glucosa que ingresa va a provocar que en esta célula beta aparezcan los ROS. ¿Qué son los ROS? Radicales libres sensibles. ¿Sí? ¿Qué significa ROS? Sustancias reactivas de oxígeno, mejor conocidas como radicales libres también. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer estos ROS que aparecen? Estos ROS aparecen porque aquí se ha agotado esta maquinaria. Estos ROS que aparecen dentro de la célula, lo que van a provocar es bloquear la salida del calcio del retículo endoplásmico liso. Al no haber calcio,
Entonces no hay exocitosis de la insulina. Bloquea la movilización de calcio. El exceso de ácidos grasos conduce a la activación, mire, de las vías de respuesta a la proteína desplegada. A la UPR. El exceso de glucosa, exceso de ácidos grasos. Este es un mecanismo, la UPR, estas proteínas, son un mecanismo de la célula para mantener la homeostasis de la célula. ¿Sí? Pero si esta célula continúa siendo sometida a captación de glucosa y por ende a producir insulina, entonces este UPR lo que va a provocar junto con un ROS es una apoptosis de esta célula. ¿Sí? A eso se refiere con el estrés oxidativo o el estrés del retículo endoplásmico. Aquí, donde está la proinsulina. ¿Sí? Recuerden que aquí, esta proinsulina ya no es la misma. Y comienza como a plegarse, como a juntarse aquí, en el retículo endoplástico. Acá, ¿sí? A plegarse aquí, porque es demasiada. Esto, más esto, provocan la aparición de ROS, de los radicales libres, y que se active estas proteínas, que al principio tienen que moderar todo en la célula. Pero como esto es crónico y es de larga data, lo que van a provocar es una apoptosis de las células beta. Y de esa manera vamos a ir perdiendo en el páncreas, en los islotes de Langerhans, la cantidad de células beta. ¿Sí? Aquí. Resistencia a la insulina. ¿Cómo me puedo dar cuenta que un paciente tiene resistencia a la insulina? Recuerden que al principio esta maquinaria está 1000 por hora. Entonces la insulina, ¿cómo está? Elevadísima. Entonces, ¿eso qué hace? La insulina se eleva. ¿Eso qué provoca? Que la glucosa no es que esté baja, sino que esté normalita. ¿Sí? ¿Cuándo hablamos de glucosa normal? Glucosa menores en ayunos. Depende de la bolsa. Depende de usted. Depende de si es glucosa en ayunas menores. 110, otro dice 120. Depende del laboratorio. ¿Ya? 110, 120. ¿Cuándo diagnosticamos diabetes? Con 126. ¿Diagnosticamos? Diabetes. Ya. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una paciente está con resistencia a la insulina? Cuando al principio esta insulina, esta célula todavía puede producir insulina. Aquí, ¿cuántos años han pasado? 8, 10 años de haber empezado todo esto. ¿Sí? Entonces, este paciente llega al consultorio, llega al hospital. Es un paciente con sobrepeso, obesidad, y inmediatamente, junto con los exámenes X por los cuales ha venido, ¿yo qué voy a tomar? Glucosa, ¿sí? Y la glucosa en este paciente que tiene un índice de masa corporal de 31, tiene 38 años de edad, 3 hijos, es mujer, es una paciente ambulante, se come lo que puede, donde puede, a la hora que puede, alimentación en hidratos de carbono basada, y la glucosa, miren, índice de masa corporal de 31.
Perímetro abdominal en 105. El perímetro abdominal, en el mejor de los casos en la mujer, ¿de cuánto es? 88. Hasta, no, 60, tampoco está ahí. 88. Oh, no, se deja. 88 y 90. Tienes pio. ¿Y el varón? 90. La siguiente clase vamos a hablar del síndrome metabólico. Muy bien, entonces, con esas características llega tu paciente. ¿Tiene diabetes? No, como que posiblemente me sale una glucosa de 90. No me vengan que posiblemente. Tiene una glucosa de 90 aquí. Es ciencia. No es posibilidad. Bueno, puedo divagar, pero esto es ciencia. 90. Te vuelven 5 años. ¿Por qué la glicosilada? Porque puede ser de los meses anteriores. Debe salir en 5.3. ¿Cómo me doy cuenta que tiene resistencia a la insulina? Porque ya la tiene. Acantosis nigricans. ¿Qué más? No, la polidipsia polifagia es cuando el paciente Ya está con más de tiene, ya. 200 de glucosa. Acantosis nigricans. ¿Y qué más? Tengo obesidad, perímetro abdominal, ¿qué más? ¿Qué más hay en el cuello? ¿Ya? ¿Qué más hay en el cuello, aparte de la acantosis? Como unas verruguitas. ¿Cómo se llama? No, adenoidones. Entonces, si mi paciente me llega con todo eso, yo veré y digo, mi paciente está con... Y es muy común que vengan pacientes, como se lo estoy escribiendo, de lejos tú ves la acantosis aquí. Están entrando y tú ya ves la acantosis en la paciente. Pero sacas la glucosa y está en 90, 95. ¡Ve! No tengo diabetes, te dice. Sí, pues ya está. Si pudiera ser de la insulina o la cadena C, polipéptido C, ahí vería cuánto ya la glucosa se ha elevado, solo que esta maquinaria todavía está funcionando bien y las células diana todavía están funcionando bien, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí va, ¿no? Lo que dijo Maciel, ya pues la pongo a hacer ejercicios y disminuir o mejorar la alimentación. Básicamente, mejorar la alimentación. Entonces, resistencia a la insulina, disminución en la respuesta metabólica de las células sensibles a la insulina. Habíamos visto las células diana, ¿sí? Las células diana, dice aquí. Disminución en la respuesta metabólica de las células sensibles a la insulina. ¿Cuáles son esas células sensibles a la insulina? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En el cerebro? Músculo, cerebro, No, son las neuronas. neuronas, ¿Cuáles son las células las sensibles neuronas, a la insulina? O sea, los la insulina viene aquí miocardiocitos, y dice, aquí puedo entrar, aquí puedo hacer todo lo que quiera. Viene aquí. los miocitos. Tú después, si necesitas la insulina o glucosa. ¿Qué digo? Sí, pero yo estoy hablando de la célula diana de la insulina. ¿A dónde apunta la insulina? ¿A qué tipo de células apunta la insulina? Es un transportador. En el hígado, ¿dónde más? Músculo esquelético, ¿dónde más actúa la insulina? ¿Cuál es su célula diana?
muscular. Muscular. ¿Ya qué dijeron? En el cerebro actúa la insulina. Imagínate si actuaría en el cerebro mi insulina. Está ya todo el rato tirada, ¿no es cierto? En el piso. Hay unos receptores, en algunos, pero en el mismo sistema nervioso central actúa la glucosa más, no la insulina. Porque si no me sacaría la glucosa y mis niveles de glucosa bajarían demasiado. En el hígado, músculo cardíaco, músculo esquelético, son sus células diana. Entonces, estas células dianas sensibles a la insulina, hay una respuesta en deteriorada. ¿Sí? Lo que habíamos visto, no solo es problema de que ya no hay insulina, no solo es problema de que ya no existe insulina, sino también hay un problema en la acoplación de esta insulina con su receptor. Hay un problema en el mismo receptor, o hay un problema en la cascada de fosforilación que provoca este receptor. ¿Sí? Se une y aquí va a haber una cascada. Entonces, la mayoría de veces, aquí está el mayor problema, en esta cascada, dentro de la célula diana. Ya no estamos hablando de la célula beta. Recuerden que aquí es pura insulina. Ahora estamos hablando de esa insulina aquí, en la célula diana. ¿Ya? Entonces, aquí está la resistencia a la insulina. ¿Ya? Creo que hay chicos que tienen semiología. Es suficiente. Vamos a ver si leen algo de resistencia a la insulina. ¿Ya? Lo vamos a terminar y junto con síndrome metabólico el siguiente miércoles. Lo voy a poner en el aula virtual. Ya puedo cortar, ¿no?